así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu boca nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán.
gozo, hermanos, poder estar juntos, ¿verdad? Creo que voy a preguntar a los que están en forma virtual. Hoy ya nos hemos acostumbrado, pueden encender sus micrófonos, pueden activar sus cámaras. ¿Es un gozo estar juntos, hermanos? Amén. ¿Por qué es un gozo estar juntos? Porque compartimos la redención, muy bien. ¿Por qué más? Porque allí envía bendición Dios, muy bien. Y ahí terminó todo. Es una interesante pregunta, ¿verdad? Y a veces nosotros nos podemos preguntar y decir, ¿es bueno estar juntos? Sí, hermanos, ¿por qué? No sé, pero la Biblia dice. O tal vez decimos, hermanos, Dios es bueno, sí, amén. ¿Por qué Él es bueno? Porque Él es bueno, ¿no? Y a veces tenemos esos conceptos muy generales de Dios, pero ¿qué hay de nuestro conocimiento personal de Dios? ¿Qué de nosotros, de nuestro conocimiento que hemos, se podría decir la palabra, experimentado de Dios? No solamente algo teórico, no solamente algo que hemos escuchado, sino algo que hemos podido vivir nosotros mismos de parte del Señor. La anterior semana, a los que han estado, recordarles, hemos estado compartiendo la palabra de Dios y el título de la prédica era Creciendo, Perseverando y Creciendo, ¿sí? Perseverando y creciendo. Y nos hemos quedado y hemos dicho, no se pierdan la segunda parte. Y el día de hoy vamos a continuar esa prédica, pero el título de hoy es Creciendo y Caminando Juntos. Creciendo y Caminando Juntos. Quisiera invitarles nuevamente que podamos abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y estábamos viendo específicamente los versos del 6 al 16 de esta carta. Entonces vamos a dar lectura una vez más. Les voy a pedir que me acompañen. Voy a leer la versión de la Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Habíamos visto la importancia de lo que es ejercitar las disciplinas espirituales, la importancia de lo que nosotros tenemos que entender y saber con respecto a ello. Y habíamos dicho una frase que es: ejercitemos para la piedad, confiando en la gracia de Dios que nos sostiene. Estamos haciendo un resumen del anterior domingo para poder ingresar ya a la parte más específica, es decir, cuáles son las disciplinas espirituales que nosotros deberíamos practicar y que la palabra nos menciona. Una de las cosas que habíamos visto la anterior semana es: ¿por qué debemos ejercitarnos para la piedad? ¿Cuál es la importancia? ¿No?
y habíamos puesto el ejemplo de tal vez los deportistas, los músicos, personas que practican un arte en específico, que estas personas lo hacen para hacer, y ese es el propósito, no es para hacer qué. Ahora nosotros podríamos pensar y decir, ¿cuál es nuestro propósito al final? Y habíamos mencionado que es ser conformados a la imagen de Jesucristo. Muy bien, hermanos. Creo que hoy día vamos a sacar 100. Es ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es el propósito por el cual nosotros practicamos, ejercitamos estas disciplinas. Y es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros sea conformados a la imagen de Jesucristo. Otra de las cosas muy importantes que nos menciona esta palabra, y lo vemos en los versos finales de este capítulo, es ten cuidado de quién. ¿De quién tenemos que tener cuidado, hermanos? De mí. Tengo que tener cuidado de mí. No habla de los demás. Tengo que tener cuidado de mí y de qué más. ¿Qué dice ahí? De los que me oyen, no dice de los que me oyen. ¿De quién? Creo que esa palabra nos cuesta decir, ¿no ve? Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, que es algo muy importante. Son dos cosas que Pablo menciona a Timoteo, las cuales son vitales para su vida. Tener cuidado de él y de la doctrina. ¿Por qué? Persiste en ello, dice. Persiste. No es algo que debemos hacerlo solo una vez en nuestra vida y ya, sino es algo constante, es algo diario. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora yo quisiera este verso en especial que tengamos mucho cuidado con el contexto con el cual nos está hablando Pablo. Hermanos, el contexto en nuestras vidas es fundamental. Y mucho más cuando hablamos de la palabra de Dios. Si yo tomo este versículo y lo saco fuera de su contexto, puedo tener muchas interpretaciones y varias de ellas incluso equivocadas. Recordemos que Pablo anteriormente le está diciendo a Timoteo, cuidado con las fábulas, con los cuentos. Cuidado porque hay algunos en los primeros versículos, dice algunos van a apostatar, van a estar con espíritus engañadores, doctrinas de demonios, hipocresías de mentirosos. Entonces Pablo no está hablando de la salvación como tal. No está diciendo haz esto para salvarte, porque se estaría contradiciendo él mismo, porque la salvación es por gracia, no es por obras. Entonces no está diciendo haz esto para salvarte, sino haz esto para salvar a tus oyentes ¿de qué? De las falsas doctrinas, de la doctrina de demonios, de las fábulas y todo ello. Ese es el contexto que yo veo en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el contexto es algo primordial para nosotros y mucho más para la interpretación de la palabra de Dios. Y esto es algo importante. Porque hay varias personas que nos escuchan. Y no me refiero que tú vengas aquí, te pares y prediques. Te escuchan en tu casa, te escuchan en tu trabajo, te escuchan en tu grupo pequeño, en el ministerio que estás. Y yo tengo que conocer la palabra del Señor. Yo tengo que estar preparado para ello. Es muy importante ejercitarnos para la piedad. Después hemos visto que en este proceso Dios nos ayuda. Sí, ¿verdad? Él nos ayuda. Esto no es solamente un trabajo nuestro, es un trabajo con el Señor. El Señor dice, hemos visto un verso en Colosenses, que Él está trabajando y nosotros tenemos que trabajar y luchar según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en nosotros. Es decir, el Señor está obrando en mi vida poderosamente para que nosotros. Pero también hemos dicho, si yo agarro y le digo, Señor, dame hambre de tu palabra, como oraba Víctor al principio, decía, hermanos, ¿tenemos hambre? No, y hay algunos. ¿Tenemos hambre de la palabra de Dios? Sí. Y le podemos decir, Señor, dame hambre de tu palabra, Señor, quiero estudiar tu palabra. Pero no va a venir un ángel y te lo va a agarrar tu Biblia en tu cama echadito, ¿no ve? Y tú lees o decir,
al ángel, ¿me lo lees? No. ¿Quién es el que abre la Biblia? ¿Quién abre la Biblia? Nosotros. ¿Quién da la vuelta a la página? Nosotros. ¿De quién tengo que tener cuidado? De mí mismo, de mi flojera, de mi falta de perseverancia y de todo ello. Hermanos, tenemos que entender muy claro esto en nosotros. Nosotros queremos crecer, nosotros queremos avanzar, pero ni siquiera abrimos nuestra Biblia, ni siquiera tenemos el tiempo para leerla. Incluso les había dado un ejemplo. Y creo que esto no aplica solo a los jóvenes, sino a todos. ¿Qué pasaría si tú leyeras tu Biblia la misma cantidad de veces que lees tu celular? WhatsApp, Facebook, mensajes. ¿Cuántos ya habríamos terminado de leer la Biblia este año? ¿Cuánto tiempo? No sé si han visto, hay un cuadrito y lo voy a buscar para mostrarles. Han hecho un cuadro muy interesante y han comparado la cantidad de tiempo que tú tardas en leer la palabra de Dios. Dice Génesis, cuánto tiempo, Éxodo y así en general. Y al lado comparado con las series de televisión. Hermanos, es sorprendente. Tú ves las series de televisión, un partido de fútbol, lo que sea que te llame la atención, una novela, espero que no sea el caso. Comparado con el tiempo que tú pasas leyendo la palabra de Dios. Yo les digo algo muy cierto y les digo con mucho amor. No le digas al Señor que no tengas tiempo, que no tienes tiempo para hacerlo. Porque es mentira. John Piper decía algo muy interesante. Él decía, las redes sociales tienen un propósito final. Que nadie va a poder acercarse a Dios y decirle, Señor, no tenía tiempo. Es decir, las redes sociales lo que muestran es que sí tenemos tiempo. Si yo tengo el tiempo para entrar, leer y estar todo el día así, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Estados y todo eso. No le puedo decir al Señor, Señor, no tenía tiempo. Porque es mentira. Entonces es una incoherencia que yo le pida al Señor algo y yo no lo haga. Y las disciplinas espirituales muestran eso en nuestras vidas. Revelan eso en nuestras vidas. Si tú quieres crecer, hazlo. Si tú quieres estudiar más, hazlo. Pero no le digas al Señor, no tengo tiempo. Porque sí lo tenemos. Y de sobra. Si tenemos tiempo para buscar al Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué disciplinas debemos ejercitar? ¿Qué disciplinas nosotros debemos practicarlas? Como dice aquí la palabra, y podemos ver eso en el verso 6 y 7, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido ¿con qué? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Si nosotros vemos y observamos en estos versos que hemos leído, vamos a concluir en algo. Y tal vez como, no sé si decir primer punto, primera disciplina que nosotros podemos ver es justamente el estudio de la palabra de Dios. Es lo primero, hermanos. Ahora, ¿por qué podemos empezar con la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, en primer lugar, es la máxima autoridad de Dios aquí en la tierra. Hermanos, perdónenme, no me voy a cansar de decir esto. Porque tiene que estar implantado en nuestros corazones. Esta frase que les decía, esta verdad nos diferencia de las religiones, de las sectas. Porque si ustedes revisan, la mayoría tienen algo en común. Tienen la Biblia y algo más. La tradición, un libro, un profeta, alguien
que ha dicho y es exactamente la misma autoridad. Entonces, si yo obedezco la Biblia o obedezco a una persona, estoy obedeciendo a Dios. Pero la Biblia no me enseña eso. Entonces yo tengo que conocer, y es en la palabra del Señor donde yo voy a poder encontrar las otras disciplinas, donde yo voy a poder ver las otras formas en las que nosotros podemos crecer. Esta es la más importante, es aquella que nos alimenta. Jesús mismo, cuando estaba en el desierto y viene el enemigo y le tienta y le dice, mira estas piedras, ¿cuál es la respuesta de Jesús? El hombre no vive solo de pan, de marraqueta, ¿verdad? Sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está, nosotros la tenemos. Hermanos, nos estamos alimentando, nos estamos nutriendo de la palabra de Dios. Esto es algo importante para nuestras vidas. Y Jesús estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento cuando el pueblo se estaba quejando y decía, nos has traído aquí para morir, para eso nos has rescatado, deberíamos estar en Egipto. Y el Señor manda el maná y Él dice, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y Jesús toma esa escritura. Entonces la palabra de Dios tiene que ser lo más importante en nuestras Biblias, en nuestras vidas, perdón. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a escucharla. No sé si ustedes recuerdan esos versos en el Antiguo Testamento, cuando el Señor siempre decía, oye Israel, escucha Israel. Hermanos, ¿nosotros sabemos escuchar? No sé, los papás pueden estar de acuerdo conmigo en algo. A veces nuestros hijos no saben escuchar, ¿verdad? Y no es porque tengan pérdida auditiva, sino porque no quieren. O como decimos, escuchan lo que les conviene. Eso, lo que les conviene nomás, ¿no ve? Eso no se oye, padre. Es así, hermanos. Por eso el Señor, si ustedes leen, siempre comienza diciendo, oye Israel, escucha Israel. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Oye Israel, ten en cuenta estos. Oye pueblo de Dios. Para nosotros, hermanos, escuchar la palabra de Dios es de suma importancia. Es algo vital. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. ¿Por qué es bueno escuchar? ¿En qué nos ayuda a escuchar la palabra de Dios? En que vamos a saber qué es lo que el Señor nos está diciendo, qué el Señor quiere de nosotros. A veces nosotros le decimos, Señor, tenemos que hacer esto, y el Señor está ahí, escucha. Yo ya lo he dicho, ¿no prestas atención? ¿No me estás escuchando? Está en su palabra. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Y yo les digo, hermanos, estamos en un tiempo, en un lugar, en una época tan privilegiada, que podemos escuchar su palabra en el momento que queramos. Hay lugares donde tienen que agarrar una Biblia y repartirse las hojas los miembros de sus iglesias. Y después intercambiar. Pónganse a pensar si nosotros tuviéramos ese privilegio. Ahora, ¿por qué digo privilegio, hermanos? ¿Saben por qué? ¿Quiénes tienen, y quisiera hacer este ejercicio, quiénes tienen más de una Biblia en su casa? Casi la mayoría. En diferentes versiones, supongo, ¿verdad? Colores, tamaños, ¿no? De estudio. Ahora, ¿cuántos leemos y escuchamos la palabra? Una vez hicimos una encuesta acá. De todos los miembros,
solo el 10% ha leído la Biblia, toda la Biblia completa, por lo menos una vez en su vida. Solo el 10% de nosotros, hermanos. Y supongo que la mayoría tiene por lo menos, excepto las personas que nos están visitando, y digo visitando porque yo sé que ellos también asisten a otra iglesia, tenemos más años en el Señor, más de un año. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿El problema está en Dios? El Señor ya nos ha dado su palabra. Pónganse a pensar esto. Y no sé a cuántos papás les ha pasado por esto. Viene tu hijo o tu hija y te dice, tengo hambre. Tú le dices, ahí está. Te vas y pasa un rato y viene y te dice, tengo hambre. ¿Por qué no has comido? No, es que me da flojera calentar. ¿Me lo calientas? ¿Me lo preparas? ¿Me lo sirves? Lo que callamos los papás, ¿no? ¿Nos ha pasado eso alguna vez? Sí. El Señor nos dice, aquí está. Te he dado el privilegio de que tengas en tantas versiones. Hazlo. Nútrete, come de la palabra del Señor, escucha, lee la palabra de Dios. Es lo que también tenemos que hacer, hermanos. Tengan la costumbre de leer su palabra, pero no lo lean simplemente como para cumplir, ¿no? Leemos, ya he cumplido, ya, listo, mi lectura del día. No, lean observando su palabra, lean buscando, viendo los detalles que hay ahí. Es hermoso leer la palabra del Señor, ver aquello, observar y decir, wow, mira lo que está diciendo aquí la palabra. Estudia la palabra de Dios. Y tenemos el privilegio, hermanos, de que acá en la congregación tenemos cursos para estudiar la palabra del Señor. Estudia. ¿Cuántos de aquí tienen una profesión? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos han terminado el colegio? Hermanos, esto no lo estoy haciendo para criticar ni exponer a nadie, sino es que si tú tienes la capacidad de leer, tienes la capacidad de estudiar. Y yo les animo a hacerlo. Y honro a alguna persona que está aquí, que sin haber acabado el colegio, esta persona que yo amo mucho, entra al método inductivo, estudia, entra al PNF y lo hace. ¿Cuánto más nosotros que hemos estudiado? Vemos la palabra. Hermanos, ¿saben qué es lo lindo de la palabra del Señor? Que el Señor lo ha escrito en nuestro idioma. Y no me estoy refiriendo al español por si acaso, sino al idioma humano. Algo que nosotros podamos entender, algo que nosotros podamos comprender. No solamente en un idioma que angelical y que todos estemos ahí. ¿Qué ha querido decir el Señor? No. ¿Tú lees la palabra y la escuchas? ¿La entiendes? Sí. El Señor ha sido bueno con nosotros en hacerlo, hermano. Otra cosa que debemos hacer con su palabra es memorizarla. Memorizarla. ¿Quiénes tienen esta práctica en su vida de memorizar la palabra de Dios? Algunos así, ¿no? Hermanos, tenemos que memorizar la palabra del Señor. Si tú puedes memorizar una canción, puedes memorizar un versículo. Yo tenía un amigo que la verdad me ha animado y me ha desafiado en algo. Él agarraba cada día un versículo y él o lo imprimía o lo escribía en un papelito. Y agarraba este papelito y lo colaba con Yurex, ¿sí? Y él agarraba ese papelito y lo llevaba a todo lado, incluso a la ducha.
y lo colaba ahí, el papelito, y mientras se duchaba, él repetía y repetía y repetía. A veces nosotros estamos en la ducha, ¿sí, no? ¿Sí? Imagínense aprovechar ese tiempo memorizando. Sacaba su billetera para pagar y encontraba el papelito y lo sacaba y lo leía y lo memorizaba. Todo el día memorizando un verso. Alguien me decía, te pones a pensar si pudiéramos en la pantalla de bloqueo de nuestro celular el versículo que estamos memorizando. ¿Cuántas veces al día abrimos nuestro celular o encendemos? Y he dicho, voy a hacer una aplicación que diga, mientras no repitas el versículo, no puedes ingresar a tu celular. Bien, ¿no? Que sería una contraseña así. Repite de memoria. Yo les aseguro, hermanos, que el Salmo 119 lo terminaríamos rápido. Entonces, ¿dónde está el problema, hermanos? Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Con nuestra inteligencia. El Señor nos dice, ama al Señor con todo corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ámalo al Señor. Medita en la palabra del Señor. Medita. Que esto sea una práctica en nosotros. No solamente leer y leer, sino meditar. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Esta palabra meditar es muy interesante. Es lo que hacen las vaquitas. Las vacas van, comen el pasto. No sé si han visto alguna vez. Mastican el pasto, se lo tragan. ¿Y después qué hacen? Lo vuelven a sacar, ¿no? No voy a decir el término. Lo vuelven a sacar y está ahí. Y lo vuelven a masticar, a masticar, a masticar y se lo tragan. Pasa un rato y otra vez lo vuelven. Eso es meditar, hermanos. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ¿qué significa eso? Yo leo un versículo y está ahí. Estoy caminando y ese versículo sale y lo medito. Y otra vez, y otra vez. Y estoy meditando en la palabra del Señor. Y esto es una práctica que podemos ver en los Salmos. Voy a meditar de día y de noche. Meditar en su palabra. Y obviamente tenemos que aplicar su palabra, hermanos. ¿De qué sirve ser solo oidores y no hacedores? Y esto es algo muy importante en nuestras vidas, es saber aplicar la palabra del Señor. Pero hemos dicho algo la anterior semana y hemos dicho que no tenemos que hacer de estas disciplinas el fin, ¿no? Es decir, volvernos como los fariseos, ¿no? Y no vamos a venir el próximo domingo, requisito para ingresar un versículo de memoria. Y bien meditado. No. El propósito, el fin en sí de las disciplinas no son las disciplinas, sino es que nosotros podamos crecer y ser conformados a la imagen de Cristo. Es ser como nuestro Señor. Ahora yo les pregunto, ¿hay alguna referencia bíblica donde me muestre que Jesucristo estudiaba y meditaba la palabra? Muchos versículos. Desde el primero que dice que Jesús crecía, ¿en qué aspectos? En sabiduría, en estatura. El Señor crecía. ¿Se dan cuenta? Si Jesús necesitaba la palabra, ¿cuánto más nosotros? Ahora les voy a dar un trailer, un avance para mañana, para todos los varones, de lo que vamos a hablar el día de mañana. En la cultura, en ese tiempo, la cultura judía, un varón a los 12 años tenía que saber el Pentateuco de memoria para ser hombre. Wow.
A sus 12 años, hermanos, ya tenía que hacer. A sus 15 años, daba un examen de todo el Antiguo Testamento. A sus 15 años, varones. ¿Cuántos de nosotros sabemos? Por lo menos los libros que hay en el Antiguo Testamento. Es duro, hermanos. No estamos tomando muy en serio lo que es la palabra de Dios. Y yo quiero animarles a que lo hagamos. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Es muy importante en nuestras vidas y esto nos ayuda a aplicar a nuestras vidas. ¿Dónde lo aplicamos? ¿Aquí en la congregación? En partes. ¿Pero dónde aplicamos la palabra de Dios? Afuera, en nuestras casas, en el camino, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. La palabra de Dios no solamente es algo intelectual que nosotros deberíamos saber para venir a la iglesia. La palabra del Señor es el alimento que el Señor nos da para nutrirnos, para poder vivir día a día hasta que Él venga. Ese es el propósito de la palabra del Señor. El propósito de la palabra del Señor es que nosotros podamos conocerlo, amarlo, alabarlo, adorarlo, seguirlo, conocerlo, enseñar. Y no solamente en este contexto, porque aquí es fácil. Pero ¿qué cuando salimos afuera? ¿Qué cuando una persona te hace renegar? ¿Qué cuando tu vecino hace algo que a ti no te gusta? ¿Qué aplicas? ¿La palabra? ¿Qué aplicamos? ¿Qué cuando estamos manejando y la persona de allá atrás nos toca bocina? Señor, dame paciencia, porque si me das fuerzas, ¿qué aplicamos, hermanos? Una vez una persona estaba hablando con él y me decía: Oscar, la verdad, no sé qué pasa, no estoy amando a mi familia. Necesito paciencia. Yo le decía: sí, necesitas paciencia. Y él me dice: pero yo le he pedido al Señor que el Señor me dé paciencia. Yo le dije: has cometido un error grave. ¿Por qué? ¿Qué produce paciencia? La prueba. Entonces, ¿qué le estoy diciendo al Señor? Señor, dame pruebas. Y después, pues, Señor, ¿qué estás haciendo? Te pedí paciencia. Sí, yo sé. La prueba produce paciencia. Entonces estás orando mal. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la paciencia y el amor a las personas? En 1 Corintios 13 dice que el amor es paciente. Entonces yo no le tengo que pedir al Señor que me dé paciencia para amar. Yo le tengo que pedir al Señor que me enseñe a amar, porque el amor es paciente. Y ese es el error que cometemos muchas veces en nuestros hogares. Y esposos, otro avance. No le tienes que pedir paciencia con tu esposo y tus hijos. Tienes que aprender a amar a tu esposo y a tus hijos. Tienes que ser un hombre de verdad. Entonces, ¿dónde yo puedo obtener este conocimiento? ¿Porque el Señor me lo ha revelado en una noche? No, porque yo he abierto mi Biblia, he leído, he estudiado, he escudriñado. Y ahí puedo ver estas verdades que me enseñan la palabra. Están ahí, hermanos. Están ahí. La palabra del Señor es algo muy importante para nuestras vidas. Otra de las disciplinas que debemos practicar es la oración. ¿Qué hacemos al despertarnos? Aparte de apagar nuestra alarma. ¿Oramos? ¿Le damos gracias al Señor? ¿Qué hacemos durante el día? Habíamos dicho la anterior semana, si nos ponemos a pensar,
y tomando el ejemplo de Jesús, porque hemos dicho que todas estas disciplinas nos ayudan a un propósito, es llegar a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, si mi meta, mi objetivo es ese, yo tengo que ver cómo era Jesucristo. ¿Y cómo era Jesucristo con respecto a la oración? Era un varón de oración. El Señor todo el tiempo estaba orando. El Señor todo el tiempo estaba obedeciendo a su Padre. Yo no les hablo otra cosa que mi Padre no me lo haya dicho. Terminaba de alimentar a las personas, terminaba de enseñar a las personas. ¿Y qué hacía? Necesito un descanso, me lo merezco. No, ¿qué hacía? Dice que se apartaba y iba a orar. Habíamos mencionado algo también. ¿Cuánto tiempo el Señor ha tomado para poder elegir a sus discípulos? ¿Cuánto tiempo en oración? Toda la noche. Hermanos, ¿cuánto tiempo tú tardas en oración para decidir algo en tu vida? Ahora, la oración, hermanos, muestra algo muy, muy importante, y esto quiero que lo guarden en su corazón. La oración muestra la dependencia que tenemos de Dios. La oración muestra la dependencia que nosotros tenemos de Dios. ¿Cuánto tú oras? Muestra cuánto tú dependes de Dios. Ahora, tú puedes darte cuenta en tu vida y decir, ¿cuánto tiempo paso en oración? Muestra mi dependencia de Dios. Si solo me levanto y le digo, Señor, gracias por este día, Señor, que encuentre movilidad, que no llegue tarde, amén. ¿Estoy dependiendo de Él? Cuando yo planifico algo y le digo, esto voy a hacer, voy a estudiar esta carrera, esto está de moda en los jóvenes, en la iglesia. Señor, es como que, no, primero voy a salir profesional, voy a conseguir un buen trabajo, quiero dar una vuelta al mundo, quiero tener esto, el otro, y después voy a servir al Señor. ¿Han escuchado ese pensamiento? Está ahí, hermanos. En otras palabras es como, Señor, aquí está mi plan, ¿me lo bendices? ¿Y cuándo le has preguntado al Señor y cuándo le has dicho, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Ahora, no nos olvidemos algo, hermanos, que nos menciona la palabra del Señor. El Señor es soberano. Él hace lo que Él quiere y lo hace sin permiso de nosotros. Yo no veo en la Biblia que el Señor haya pedido permiso alguna vez para hacer algo. O ustedes sí. Se le ha acercado a Abraham y le ha dicho, Abraham, perdón, pero quería consultarte si tú quieres ser el padre de la fe. Pedro está ahí pescando y, Pedro, un ratito, puedes venir. Mira, estoy haciendo un proyecto que se trata de 12. ¿Te animas? ¿Alguna vez han visto algo así de parte del Señor? Hermanos, el Señor es soberano. Él dice, ven y sígueme. El Señor dice, ve a Nínive y predica. Señor, no quiero, no te he preguntado, tú vas a ir. Punto. Ahora, hay dos formas de obedecer a Dios, hermanos. ¿Saben cuáles? ¿Saben cuáles son las dos formas? La primera es por voluntad propia, por las buenas. Y la segunda, a través de un pez, ¿no ve? Una vez me dijo una persona, Oscar, tú tienes dos formas, dos opciones. O lo haces por las buenas, o lo haces por avión, o lo haces por pez. Tú eliges. Pero hermanos, el Señor hace lo que Él quiere. Él es soberano. Él no te va a preguntar, abrime tu corazón. El Señor abre las puertas de tu corazón. El Señor te regenera. El Señor entra y dice, tú me vas a servir. Punto. Eso es lo que me dice la palabra del Señor.
Entonces, hermanos, si yo tengo en cuenta esto y el Señor me dice que yo ore porque estoy mostrando mi dependencia de Él, estoy diciéndole, Señor, ¿qué quieres que tú hagas? ¿Cuál ha sido la oración del Señor Jesús en el Getsemaní? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si se dan cuenta, este es un hermoso paralelo entre lo que era el huerto del Edén y el huerto del Getsemaní. En el huerto del Edén, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha dicho Adán implícitamente al Señor? A mi manera. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a hacer mi voluntad. Y Jesús cambia, el postrer Adán cambia eso. ¿Y qué le dice a Dios? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, ¿eso ha impedido para que el Señor hable con su Padre? No. ¿Y le ha mostrado qué es lo que él quería? Sí, le ha dicho, Señor, si puedes, si está en tu voluntad, si es lo que tú quieres para mi vida, pasa esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que sea lo que tú quieres, que sea tu voluntad en mi vida. Hermanos, Él es soberano, Él es poderoso, el Señor hace lo que Él quiere en el universo y en nuestras vidas. Pero eso no impide que nosotros oremos, pero oremos sabiamente. No recibimos, ¿por qué? Porque pedimos mal. Ahora no se trata de las palabras, porque pedimos para nuestra propia conveniencia. Y no estamos alineados a la voluntad de Dios que está en su palabra. Y a veces el Señor no responde, no porque no quiere, sino porque Él ya ha respondido, hermanos. Está ahí. La oración es algo muy importante. Demuestra mi dependencia de Dios. Yo no puedo, hermanos, tengan muy claro en esto, yo no puedo mover la mano de Dios. Eso no es el propósito de la oración. ¿El Señor es bueno? Amén. ¿Él responde a nuestras oraciones? Sí. Pero lo responde de una forma asombrosa, que a veces nosotros no nos damos cuenta. Y tenemos que entender desde la perspectiva de Dios. Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es justo, omnipotente, omnipresente. Él sabe qué es lo mejor para tu vida. Entonces el Señor no te va a dar lo que tú quieres, el Señor te va a dar lo que tú necesitas, que es muy diferente. Y a veces nosotros nos encaprichamos y nos enojamos con Dios. ¿Por qué? No porque el Señor no responda, sino porque el Señor no está cumpliendo nuestros caprichos, nuestros deseos. Él ha prometido cumplir sus promesas en tu vida, que es muy diferente. Y eso está ahí en la palabra de Dios. Él ha cumplido sus promesas y Él cumple sus promesas. Y nosotros tenemos que estar alineados a Él. ¿Cómo? Mediante la palabra de Dios. Otra disciplina que nosotros podemos hacer es la adoración. La adoración. Y hermanos, por favor, sáquense de su mente este concepto. Alabanza y adoración es canciones. Vamos a empezar el tiempo de alabanza. Hermanos, nuestra vida debe ser una vida de alabanza y adoración al Señor. Está bien en el contexto corporativo que todos juntos alabemos y adoremos al Señor, pero cantando no es la única forma. En este momento estamos alabando y adorando a Dios. Sí, ¿verdad? ¿Quiénes están alabando y adorando a Dios en este momento? ¿Cómo lo están alabando y adorando?
escuchando su palabra, con el entendimiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo estoy alabando y adorando a Dios en este momento, escuchando su palabra. Entonces la adoración y otra cosa, hermanos. Alabanza no quiere decir canciones rápidas y adoración canciones lentas. Por favor, no es eso. Vamos a alabar, ¿no? Y es sinónimo de, wow, ¿dónde está el pandero? Vamos a adorar, nos postraremos. No, no tiene esa connotación en cuestión musical de ritmo, sino en la actitud y en el conocimiento de nuestro Señor. Yo lo alabo por lo que Él hace y yo le adoro por lo que Él es. Ese es el concepto bíblico de alabanza y adoración. Entonces la adoración debe ser algo que nosotros lo hacemos como un ejercicio, como una disciplina en nuestras vidas. No solamente cuando estamos aquí, no solamente cuando tengo un instrumento o una canción, sino mi vida es una vida de alabanza y adoración a Dios. Yo le estoy alabando al Señor cuando camino, yo le estoy alabando al Señor cuando estoy en mis estudios, en la universidad, en mi trabajo, yo estoy alabando al Señor cuando estoy en mi hogar, en mi casa. Todo el tiempo yo estoy alabando y adorando. Y alguien decía algo mucho más grave. Nosotros todo el tiempo estamos alabando y adorando a alguien. Todo el tiempo. La pregunta no es si lo estamos haciendo. La pregunta es ¿a quién? ¿A quién tú alabas y adoras? Y hay dos opciones. O es a Dios o ¿a quién? Pregunta tricky. ¿A quién? ¿Al mundo? No. ¿A quién? ¿De quién tengo que tener cuidado? De mí mismo. ¿Por qué? ¿Qué le ha dicho la serpiente a la mujer? ¿Qué le ha dicho la serpiente a ellos? Cuando comas vas a ser como Dios. Ahí está el problema, hermanos. El problema no está en que si alabamos o no alabamos. El problema es que la mayor parte del tiempo nos alabamos a nosotros mismos. Nos adoramos. Bien. No, es que hermano, yo merezco. He trabajado tanto por el Señor. Wow. Como alguna vez les contaba, estábamos en un ensayo aquí y les digo, muy bien, vamos a tocar esta canción. Y veo a uno de los músicos como que, yo le digo, ¿qué ha pasado? ¿No te gusta? No, me dice. Yo le digo, gracias a Dios que tú no eres Dios. Sería muy difícil complacerte. ¿Se han dado cuenta que en estos tiempos reflejamos a quién alabamos? Y es claro, hermanos, y yo puedo hacer en este momento una prueba con ustedes. Si toco una canción que a ustedes les gusta, se van a parar y van a alabar y van a adorar y van a cantar. Y toco otra canción que tal vez no es muy conocida, se van a sentar y van a ver como un show, dicen, a ver. ¿O me equivoco, hermanos? Es así. Es lo que refleja mi corazón. Por eso tengo que tener cuidado de mí mismo. Hermanos, no tengo que tener cuidado de la nota, no tengo que tener cuidado del ritmo. Tengo que tener cuidado de mí mismo. Eso es lo que me dice la palabra. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti, de lo que crees. Tú piensas que la alabanza es para ti. Tú piensas que la adoración es para ti, que todo se centra en ti. Lo que te gusta, lo que te conviene, lo que quieres. No, se trata de Dios, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. No es para nosotros, hermanos, no estamos aquí para nosotros, estamos aquí para Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, no se trata de nosotros. Se trata de Dios.
Entonces la adoración es algo que yo debo practicar constantemente, luchar conmigo mismo. No te preguntes si te gusta o te agrada a ti. Pregúntale si le gusta o le agrada a Dios. Esa debería ser nuestra pregunta diaria. ¿Esto le gusta y le agrada a Dios? Por más de que a mí no. Lo que estoy haciendo, lo que estoy por hacer, ¿en verdad Dios es complacido? Otro, hermanos, el servicio. ¿Se han puesto a pensar que el servicio es una disciplina? Y hablando del servicio, no solamente en el contexto ministerial, porque de eso, hermanos, tenemos que aprender. Tenemos que saber que nosotros tenemos que servir. Somos parte de un cuerpo. Somos miembros de un cuerpo. Y si una parte de nuestro cuerpo no está funcionando, ¿qué va a pasar? ¿A quién afecta? A todo el cuerpo. Esto es algo claro para nosotros. No sé cuántos de ustedes les ha pasado esto. A mí me ha pasado cuando me han vacunado. Y una de las cosas es que no podía mover este brazo. Yo me reía de mí mismo. Ya me han pinchado y andaba así con mi brazo. No podía hacer este movimiento, levantar esto. ¿Saben qué ha sido lo más difícil para mí? Vestirme. ¿No? Yo creo que si alguien hubiera tenido un celular y hubiera hecho un video, se hubiera vuelto famoso. Porque era un arte. Estaba así con mi brazo, trataba de sacarme con este otro, me movía, me echaba así. Y hermanos, a veces la iglesia está así. ¿Por qué? ¿Todos estamos sirviendo? No, pero eso es solamente para ellos, no, hermanos. El llamado a servir no es a los hombres. El llamado a servir es a Dios. Yo no estoy sirviendo, perdón, y esto les voy a aclarar. Hermanos, mi prioridad no es servirles a ustedes. Mi prioridad es servir a Dios. Y si esa prioridad está en orden, ustedes pueden estar tranquilos de que mi servicio va a ser conforme al de Dios. Pero si fuera al revés, sería terrible. Si mi prioridad fueran ustedes, servir a ustedes y me olvidaría de Dios, ¿les estaría sirviendo de la forma correcta? No. Entonces el servicio, ¿dónde empieza, hermanos? Algunos dicen en la casa. El servicio empieza en mi comprensión de que yo soy su esclavo, yo soy su siervo. Ahí es donde piensa el verdadero servicio. En que yo no estoy aquí, y otra vez les digo con mucho cuidado, yo no estoy aquí por ustedes, yo estoy aquí por el Señor. ¿Y el Señor me manda a servir a ustedes? Sí. Pero mi servicio es a Dios. ¿Tú estás sirviendo al Señor? ¿Estás obedeciendo en lo que Él te dice? Voy a tratar de apurarme un poco más. Otro, el ayuno. El ayuno es algo muy importante para nosotros, hermanos. Y otra vez, no el ayuno en sí mismo, sino la razón o el propósito del ayuno. ¿Por qué nosotros ayunamos? No ayunamos, en primer lugar, para hacer dieta. No ese es el propósito del ayuno. No, che, ya esta pandemia ya, voy a ayunar. No, estamos equivocados. Segundo propósito, el ayuno es para pedirle algo en especial al Señor. No, hermanos. No, ese es el propósito del ayuno. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no debamos pedirle, sí, pero el ayuno muestra nuestra dependencia de Dios y no del alimento natural.
Y eso es lo hermoso del ayuno. Y en otra oportunidad, por cuestión de tiempo, vamos a hablar mucho más de esto. Pero yo les animo, hermanos, ayunen. Ayunen. Viendo que nuestra dependencia no es de un alimento físico, sino de nuestro Señor. Hay varios tipos de ayuno, es verdad. Pero hermanos, que esto muestre. Y cuando ayunes, dice la palabra, ¿cómo deberíamos estar? Bien lavaditos, bien peinaditos, que nadie note que estás ayunando, ¿no? No seas como los fariseos, ¿no? Ahí todo, hermano, ¿qué ha pasado? Es que estoy en ayuno, hermano. ¡Wow! La piedad ahí, no, y yo aquí, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No, ese es el propósito. No es aparentar. Es entre el Señor y yo. El silencio. Hermanos, tener tiempos de silencio es algo muy hermoso. Y no me refiero a días, sino que tú puedas. Y hay un verso en el Salmo 46, versículo 10, que dice, estad quietos y, ¿alguien sabe? Y conoced que yo soy Dios. Pero Señor, es que aquí, es que sin... Tranquila, tranquila. No, pero Señor, es que... Tranquila, tranquila. ¿Cuál es, lo voy a decir con cuidado, cuál es la hora preferida en que las mujeres hablan? Antes de dormir, ¿verdad? Cada día trae su propio mal. No te afanes. Descansa en el Señor. Reposa. Confía en Él. Escúchalo. Alguien decía, a veces nosotros hablamos y hablamos y nunca le dejamos hablar a Dios. Señor, por favor, te pido, te ruego, Señor, así en tu nombre, Señor, amén. Chao. ¿Y cuándo le dejamos hablar al Señor? Y otro de las prácticas es la cena del Señor. Esto es algo que el Señor nos ha encomendado y nos ha dicho que lo hagamos. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que nosotros podamos practicar la cena del Señor? ¿Cuál? Recordar. ¿Recordar qué? Recordar la muerte del Señor. Ese es el propósito de la cena del Señor, hermanos. El propósito que nos dice, y Jesús les dijo a sus discípulos, háganlo en memoria de mí. En ese momento, hermanos, y más dentro de un momento vamos a hacerlo juntos, pero el propósito es que nosotros podamos recordar lo que el Señor ha hecho. Él dice que agarró el pan y ¿qué dijo? Lo partió y ¿qué dijo? Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ahora, eso, hermanos, tiene una connotación bíblica increíble. La primera referencia bíblica que hace ello es con Abraham. Cuando el Señor le hace una promesa a Abraham, y Abraham le dice, Señor, ¿y cómo voy a saber, cómo yo sé que tú vas a cumplir esto? Y el Dios le dice, muy bien, trae un animal y pártelo en la mitad. Estaban haciendo un pacto en ese momento. Y en ese tiempo, culturalmente, eran dos reinos que estaban haciendo y diciendo, partían un animal y pasaban pisando la sangre
y un rey pasaba diciendo, si yo no cumplo mi pacto, que sea como este animal. Y después pasaba el otro rey y pasaba diciendo lo mismo. Si yo no cumplo parte de mi palabra, de mi pacto, que sea como este animal. Ahora pregunta, en ese momento, cuando Dios está haciendo el pacto con Abraham, ¿pasa Abraham en algún momento? No, ¿quién pasa 2 veces? Dios. ¿Por qué Dios pasa 2 veces? Porque Él estaba poniendo de su parte y nos estaba representando a nosotros. Y por eso Jesús dice, este es mi cuerpo. Yo soy ese cordero que por ustedes es partido. Esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Hermanos, si nosotros podemos participar de esta promesa de Dios, no es porque tú hayas hecho algo, sino es porque Cristo ha hecho. Él ha sido partido por ti y por mí. Él ha derramado su sangre por nosotros. Y cuando nosotros participamos de ello, estamos recordando, estamos meditando en lo que el Señor ha hecho. Así que hermanos, yo quiero volver a mencionarles esto. Ejercitemos para la piedad, confiando en la gracia de Dios que nos sostiene. Tenemos que hacerlo, hermanos, sabiendo y confiando que Dios nos ayuda. Amén. Glorioso Salvador, divino Redentor, postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Rey.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.